Buenas noches, soy el doctor Eduardo Márquez, coordinador del Grupo de Trabajo en Diabetes de la Sociedad Mexicana de Nutrición y Endocrinología, y a nombre de todos mis compañeros quiero agradecerles su presencia para esta sesión académica que toca puntos por demás novedosos que podrían modificar algunas de las visiones que tenemos hoy sobre la diabetes, partiendo de cambios en los conceptos. Tengo el gusto de presentarles a mis amigos, mis compañeros y mis maestros, a la doctora Paloma Almeda, al doctor Fernando Lavalle y al doctor Raúl Ibarra, que coordinarán esta sesión, pero que, como ustedes lo saben, hacer una sesión bibliográfica, pues va a tratar de que ellos orienten, dirijan, pero sobre todo nos interesa que haya un intercambio de ideas al final, sobre todo en estos temas que son de alto interés y que pueden generar debate. Sin más, quiero presentarles a quien iniciará este eh, esta reunión académica, a la doctora Paloma Almeda, que bueno, todos ustedes la conocen, un referente en la diabetes en México. Adelante, Paloma. Muchas gracias por la presentación y gracias a todos que están con nosotros en esta noche para, pues efectivamente, tocar un tema que seleccionamos como de importancia para esta sesión académica. En la sesión prácticamente se va a dividir en dos partes, en dos secciones. Una es relacionada a la publicación de la 11ª edición del Atlas de Diabetes, por la Federación Internacional de Diabetes, y el doctor Raúl Ibarra y una servidora vamos a destacar puntos breves, muy puntuales sobre la epidemiología que destaca esta nueva edición del Atlas. Y en la segunda parte de la sesión, el doctor Fernando Lavalle va a hablar de guías que también publica la Federación Internacional de Diabetes relacionadas a tratamiento de la diabetes que consideramos son relevantes que tengamos presentes en nuestra práctica. Bueno, una parte muy importante es reconocer que la metodología de cada edición del Atlas de Diabetes va cambiando, y esto es debido a, en parte, la disponibilidad de datos sobre diabetes. Entonces se hace un esfuerzo, reconocen los autores del Atlas, por tener cada vez datos más confiables, datos más fidedignos, que sean estudios representativos de las poblaciones para hacer los estimados globales de la diabetes. En el mapa podemos ver los países que cuentan con información con estas características sobre la diabetes, y se hace énfasis de que 62 de 215 países o regiones, que representan un 29%, no tuvieron datos disponibles, y estos datos se extrapolan de otras regiones. Como ustedes pueden observar en el mapa, pues llama la atención la ausencia de datos en la región de África. ¿Y cuáles son las novedades en esta 11ª edición del Atlas de Diabetes de la Federación Internacional de Diabetes? Bueno, existe un capítulo dedicado a epidemiología sobre complicaciones asociadas a la diabetes. Se incluye también el impacto de la diabetes en adultos mayores de 65 años. Y si ustedes recuerdan, en las ediciones pasadas se hacían proyecciones para el 2030 y 2045. En esta ocasión se hacen proyecciones para el año 2050. Esto pues para representar un poquito más de
fortaleza en las predicciones, y también se presenta la mortalidad en personas tanto con diabetes diagnosticada como diabetes no conocida por las personas. Se hace un reporte de la prevalencia de prediabetes y pues el portal en el sitio web de del Atlas como tal tiene información amigable que permite descargar algunos archivos, descargar datos de acuerdo a indicador, región, país. Hay recursos como presentaciones con diapositivas que son fácilmente descargables. Bueno, en esta primera lámina, pues es importante destacar tanto el número de estimado de personas que viven con diabetes o vivían con diabetes en el 2024 y las proyecciones en 2050. Muy importantemente, pues sabemos que la diabetes representa una carga importante para cualquier sistema de salud, y se estimó que en el 2024 588 millones de personas mm, vivían con diabetes, y se proyecta un incremento del 45% para el año 2050. 852 millones de personas. Estas son las 7 regiones que considera la Federación Internacional de Diabetes, en donde vean que pues prácticamente todas las regiones se proyecta un incremento considerable en la prevalencia de diabetes, y pues probablemente el mayor incremento proyectado es en la región de África, como ustedes pueden observar. En esta parte vemos también la estimación de la prevalencia de diabetes representada en millones, y que ha ido incrementando progresivamente a lo largo de los años. Aquí veíamos la cifra de 589, y en esta parte del lado derecho vemos las proyecciones sobre la prevalencia de diabetes, y en la parte de abajo vemos el año en el que se realizó esta proyección. Entonces aquí vemos que para el año 2050, la proyección realizada en el 2024 es de 853 millones de personas entre 20 y 79 años viviendo con diabetes a nivel global. Y pues una parte importante es la edad. Sabemos que la edad representa un factor de riesgo para presentar diabetes, y pues esto está representado también en las cifras que vemos en el número de personas con diabetes de acuerdo al grupo de edad, esto en millones de personas, y la prevalencia en porcentaje también de acuerdo al grupo de edad. Definitivamente el grupo que presenta mayor porcentaje, en la barra más clarita vemos en el 2024 y en la barra más oscura para el 2050, es el grupo de edad entre los 75 y 79 años, y una prevalencia baja de alrededor de el 2% en el grupo de 20 a 24 años de edad. Bueno, estas tablitas lo que nos están representando son dos datos muy relevantes, que son los países con mayor número de adultos que viven con diabetes, tanto en el 2024 como, perdón, aquí es 2050, y los países con mayor prevalencia, de igual forma, en el 2024 y en el 2050. No es igual. ¿Por qué? Pues porque la prevalencia
estandarizada depende del número de población. Entonces, vean que por millones de personas, definitivamente los países con mayor población, China, India, Estados Unidos, pues representan los tres primeros lugares en países que tienen mayor cantidad de adultos con diabetes, ¿no? Tanto en el 24 como en el 2050, salvo que en el 2050 se proyecta que Pakistán reemplace a los Estados Unidos en el tercer lugar. Sin embargo, vean ustedes con la prevalencia ya estandarizada, de acuerdo al número de población, pues no es lo mismo. O sea, aquí tenemos a Pakistán, a las islas del Pacífico, las islas Marshall, a Kuwait, como los tres primeros países, y en el 2050, pues prácticamente permanecen estos tres primeros, excepto que Kuwait pasa al cuarto y es reemplazado por Kiribati. Acá es importante mencionar que México aparece como el octavo país, el noveno país en 2024 y 50, con el mayor número de adultos viviendo con diabetes. Ya en prevalencia no representa a un país. Vean ustedes las prevalencias acá de hasta 30%, mientras que si ustedes recuerdan la última encuesta de salud de México, 18%, ¿no? Ujú. Y en el caso de diabetes tipo 1, aquí podemos observar los países con mayor número de personas viviendo con diabetes tipo 1 en 2024. De su lado izquierdo vemos de todas las edades, en donde pues en primer lugar se encuentra Estados Unidos, India, China, y acá tenemos prácticamente niños y adolescentes, es decir, menos de 20 años viviendo con diabetes tipo 1, en donde en primer lugar destaca India, Estados Unidos, China. Nuevamente, esta cifra representa millones de personas viviendo, bueno, el número aquí, en este caso es el número absoluto de personas viviendo con diabetes y no la prevalencia. El número global de personas adultas en 2024 se estimó en 9.15 millones y la región de Europa definitivamente tiene el mayor número de casos, seguidos por la región de América del Norte y el Caribe, y el menor número se observó en África. Una parte muy relevante, pues, es el diagnóstico oportuno de diabetes. Sabemos que personas no diagnosticadas significa personas que no son tratadas, y esto también representa un riesgo para el desarrollo de complicaciones. Entonces, la IDF también hace un estimado sobre los países con mayor número de adultos con diabetes no diagnosticada. Esto es en 2024, y aquí vemos la proporción de personas no diagnosticadas y los países que destacan con mayor proporción y el número en millones de personas no diagnosticadas. Aquí nuevamente México destaca en el séptimo lugar. Y globalmente, más de 4 de cada 10 adultos con diabetes, de acuerdo a estos datos, no conocen el diagnóstico de diabetes. Esto representa 252 millones de personas con diabetes, y pues de manera relevante, países con ingreso medio y bajo, prácticamente ahí se concentra el mayor número o la mayor proporción de personas que no conocen el diagnóstico de diabetes, 87% de las personas. Como decíamos, la novedad en esta edición del Atlas es estos datos de hiperglucemia
intermedia, aunque se hace un reconocimiento de la controversia o digamos que no existen criterios bien definidos para el diagnóstico, se habla de que es importante reportarla, ya que representa un factor de riesgo para el desarrollo de diabetes y se hacen estimados de la prevalencia tanto de intolerancia a la glucosa, vean ustedes 12% en el 2024 con proyección a 12.9 y de glucosa alterada en ayuno 9.2 con proyección de que se incremente a 9.8 en el 2050. Muy importante esto, contrasta con la prevalencia si ustedes recuerdan, en México en la última en salud de 22%. Hiperglucemia durante el embarazo, bueno, pues vean ustedes la prevalencia global 19.7%. La mayoría de los casos se refieren a diabetes mellitus gestacional, 79%, y otros tipos de diabetes diagnosticadas son la menor proporción, muy parecida a los casos de diabetes que tienen embarazos y que ya han sido previamente diagnosticados. Igualmente aquí, la mayoría de los casos, 90% prácticamente, en países de mediano y bajo ingreso. Nuevamente, la prevalencia se incrementa con la edad. Sin embargo, sabemos que el grupo de mujeres en esta edad tiene menor cantidad de embarazos, por lo cual el 43% de los casos ocurren en mujeres menores de 30 años. Y pues este es un resumen prácticamente de lo que comenta las principales cifras del Atlas, la población total que vive con diabetes, la proyección para 2050, la prevalencia de diabetes tipo 1, de hiperglucemia intermedia, como comentábamos, y de hiperglucemia en el embarazo. Finalmente, pues nada más comentar de manera muy importante la mortalidad por diabetes. En el 2024 se estimó que el 9.3% de las muertes de adultos entre 20 y 79 años fueron debidas a diabetes o sus complicaciones y relevantemente 40% de las muertes por diabetes ocurren en individuos jóvenes entre 20 y 59 años, representando eh, el grupo económicamente activo, ¿de acuerdo? Entonces, esto es una parte muy, muy importante. Eh, Sin embargo, pues sí, definitivamente la mortalidad es mayor en personas de mayor edad, 63% de las muertes. Y algo que pues probablemente ya conocemos y sin embargo no estamos tan acostumbrados a presentar en los datos, que es el gasto relacionado con diabetes. Vean ustedes cómo se ha incrementado significativamente a lo largo de los años y las proyecciones hacia 2050. ¿Cuáles son los países? Les ofrezco una disculpa, esta se ve muy chiquita, que gastan más en diabetes: Estados Unidos, China, Brasil. Aquí está México en octavo lugar, pero de igual manera existe una disparidad, porque cuando ajustamos este gasto por diabetes de acuerdo a el gasto por persona, pues vean ustedes cómo los países que gastan más ya por persona, Suiza, Estados Unidos, Noruega, y definitivamente pues esto implica una disparidad en el gasto por diabetes por persona. Esta es mi última diapositiva. Le doy la palabra al doctor Raúl Ibar. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora. A ver, excelente.
para compartir la... presentación. Claro que sí, Raúl. A ver, me parece que ya se ve. Mm, la presentación, ¿verdad? Sí, Raúl, ya la veo. Excelente. Pues haciendo una extensión acerca de la información global que ha mencionado la doctora Paloma, pues en el siguiente apartado del Atlas se mencionan los números respecto a cada región que conforma la Federación Internacional de Diabetes y pues ciertos mensajes clave respecto a esta parte. Es que el total de personas con diabetes en la región de África va a aumentar, al menos con la proyección establecida para el 2050. La región de Europa, de manera importante, tiene el mayor número de personas con diabetes de tipo 1. En la región Oriente Medio, de Oriente Medio y África del Norte, es la que tiene la proporción más alta de pacientes que viven con diabetes. Y en nuestra región, que es la región de América del Norte y el Caribe, se registra el mayor gasto relacionado con diabetes. Obviamente, por el empuje que tiene Estados Unidos en el gasto total, representando el 43% del gasto mundial. Uno de cada tres pacientes en la región de América del Sur y Central no ha sido diagnosticada. Y uno de cada tres nacidos vivos en la región de Asia Sudoriental se ve afectado por hiperglicemia del embarazo. Mientras que en la región de Pacífico Occidental es la que tiene, bueno, es la región de la Federación Internacional de Diabetes que tiene más pacientes que viven con la enfermedad. Entonces, de manera puntual, por ejemplo, en lo de África, lo que mencionábamos, que va a tener un incremento esperado del 142% para un total de 60 millones de pacientes que viven con diabetes. Y también, asimismo, el mayor incremento en pacientes con hiperglicemia intermedia, llegando a 135 millones con intolerancia a carbohidratos y 88 millones con alteración de la glucosa en ayunas. Mientras que la proporción de pacientes con diabetes no diagnosticada es la más alta, del 72.6%. Además de que a pesar de que va a tener este incremento importante de pacientes con la enfermedad, se le asigna, o bueno, los países de la región asignan menos del 1% del total, del total en tratamiento de diabetes a sus pacientes. En Europa, un incremento del 10% aproximado, llegando a un total de 72 millones de pacientes con diabetes, y pues es la región que tiene mayor número de pacientes que viven con diabetes de tipo 1, un total de 2.7 millones. Tiene un gasto estimado de 193 mil millones de dólares para el tratamiento de la enfermedad, que representa un 19% del gasto total, y es el segundo gasto promedio más alto por persona, promediando $2.951 al año. Mientras que también uno de cada tres pacientes con diabetes aún no tienen diagnóstico, ¿no? En Medio Oeste y el norte de África es la prevalencia más alta de la Federación Internacional de Diabetes y es la que presentará el segundo incremento mayor en el total de personas que viven con la enfermedad en un 92% para un total de 163 millones para 2050. Tiene una población con diabetes de 1.4 millones y tiene el porcentaje más alto de muertes relacionadas directamente a diabetes de toda la Federación Internacional de Diabetes. Y lo más importante es que son personas que se encuentran en edad laboral, lo que implica problema de costos para la salud pública. Asimismo, solo asignan el 3.4% del gasto mundial al tratamiento de la enfermedad. La prevalencia más alta de esta región es de Pakistán y uno en cada seis adultos vive con diabetes en esta región. En la región que nos pertenece, que es Norteamérica y el Caribe, tiene la segunda prevalencia de diabetes más alta, en un 15.1% promediado, y se espera un incremento del 22% para 2050, llegando a 68 millones de personas. Tiene el segundo mayor número de personas con diabetes de tipo 1 después de Europa, de 1.9 millones, y es la que tiene el gasto más alto de la enfermedad, ¿no? 439 mil millones de dólares, representando el 43% del gasto total.
con un promedio por persona de $7,811. Uno de cada siete una de cada 7 personas vive con diabetes en la región, y uno de cada cuatro nacidos vivos estarán afectados por hiperglicemia en el embarazo. Eso obviamente, pues la repercusión de la fetoprogramación, ¿no? El desarrollo de diabetes. Y pues aquí se encuentra nuestro país en 2024 con cifras de nuestra nación, 14 millones de personas con diabetes entre 20 y 79 años, con una proyección a 2050 llegar a 20 millones, y que la prevalencia ya eh, asignada entre 20 y 79 años hasta un 18% para 2050. Otros países que tienen pues altas prevalencias: Suriname en la región, San Cristóbal y Nieves, que se ve por aquí en la imagen, y pues obviamente Estados Unidos, ¿no? Sur y Centroamérica, una prevalencia del 10%, también un incremento pero menor del 46%, llegando a 52 millones. Asignan el 8% del gasto mundial en diabetes para sus pacientes, y uno de cada 10 vive con la enfermedad. Asimismo, uno de cada 6 nacidos vivos estarán afectados por cualquier tipo de hiperglicemia en el embarazo, y de la región República Dominicana tiene la prevalencia más alta con un 17,6%. Hacia suroriental, una prevalencia del 9,7%, y que se espera un incremento del total de personas con diabetes de un 73%. Asignan exactamente el 1% del gasto mundial para el tratamiento de sus pacientes, y tienen un 42,7% de diabetes no diagnosticada, siendo la tercera región más alta. Asimismo, tienen la proporción más alta de pacientes, bueno, de embarazos que se verán afectados por hiperglicemia. De esta región, India es la que tiene la proporción más alta de pacientes, el total de 90 millones, pero también asociado al total de población que tiene, en número en millones de personas. El Pacífico Oeste posee el 37% de la población total de pacientes que viven con diabetes en el mundo, obviamente por la carga de China, y tiene una prevalencia del 12,4% totales. Un incremento del 18%, creciendo menos que otras regiones, y asignan el 24% del gasto mundial al tratamiento de sus pacientes. Asimismo, pues diabetes mellitus fue el responsable directo de 1,2 millones de muertes en el 2024, que fue el número más alto de las regiones de la Federación Internacional de Diabetes. Entonces, en el apartado que se mencionaba desde el principio del Atlas, se asignaron el análisis con ciertos metaanálisis para evaluar las implicaciones de la enfermedad en ciertos aspectos, y pues los podemos dividir en estos tres, empezando con enfermedad cardiovascular. Pues sabemos que diabetes es un factor de riesgo para el desarrollo de cualquier tipo de enfermedad aterosclerótica, y que es la principal causa de muerte en pacientes con diabetes mellitus de tipo 2. Las causas, pues obviamente asociadas a los cambios metabólicos de la enfermedad, la ganancia de peso, que es un factor de riesgo directo, y la adiposidad ectópica, que aumenta también el riesgo de enfermedad cardiovascular. De ahí que los estudios pues observan que de vivir con diabetes aumenta un 60% más el riesgo de enfermedad cardiovascular, un 54% de evento vascular cerebral, un aumento del 73% de infarto agudo del miocardio, y un 84% aumentado de falla cardíaca. Asimismo, en el metaanálisis que asignó la Federación Internacional de Diabetes, se observaba que había un aumento de riesgo relativo de eventos cardiovasculares en mujeres, pero eso estadísticamente se veía asociado a que el riesgo es menor en general en mujeres que viven sin diabetes, mientras que el riesgo absoluto es mayor en hombres con diabetes de tipo 2. Asimismo, el riesgo es aún mayor si desarrollan diabetes a una edad menor de 40 años. En pacientes, bueno, en un estudio interesante que se mencionaba en el metaanálisis de la Federación, es que en un estudio de Reino Unido, en pacientes con prediabetes y diabetes, los riesgos son entre un 11 y un 20% mayores
respecto a personas con hemoglobina glucosilada menor a 6% de referencia. Sin embargo, una limitante para este tipo de análisis es que no había información suficiente en pacientes de bajo y mediano ingreso, incluyéndonos nosotros. Sin embargo, hay evidencia de que pueden tener un riesgo mayor de eventos cardiovasculares. Y esta es parte del metaanálisis, en el que se observa que el HR del total de los estudios se observa con un aumento del riesgo del 60% para cualquier tipo de enfermedad aterosclerótica, de un 73% para infarto agudo del miocardio, un 54% para riesgo de evento vascular cerebral y un 84% para falla cardíaca. También en una complicación que a veces pasamos como desapercibida directamente de diabetes, millones de personas viven con demencia en el mundo y que esta cifra aumentará a 152 millones, obviamente asociados al cambio de la pirámide poblacional. Además de que esta aumentará más en los países con bajo y mediano ingreso. Obviamente Alzheimer en su mayor proporción y demencia vascular, pero pues diabetes está implicada en el desarrollo de estas enfermedades, ¿no? Directamente en un 2.6% del total de los casos de demencia, además de tener como parte del síndrome, pues se asocia a hipertensión, a obesidad, que son factores de riesgo de desarrollo de demencia también, y que al aumentar el riesgo de evento vascular cerebral, después de un evento de stroke, cerca del 16.5% de pacientes desarrolla demencia de tipo vascular. Entonces, en este metaanálisis también por la Federación, en el análisis de edad, se observa que el hecho de vivir con diabetes aumenta en un 78% el riesgo de desarrollar demencia en menores de 65 años y un 48% en pacientes mayores a 65 años, con un 56% aumentado de riesgo ya en el combinado. Y que para el subtipo, ya sea enfermedad de Alzheimer o demencia vascular, se aumenta el riesgo de desarrollar demencia vascular en un 103% solo por vivir con diabetes y un 34% para desarrollar enfermedad de Alzheimer. Entonces, nosotros como un país, pues en este caso de bajo o mediano ingreso, para la proyección de 2050, sí cambiamos de categoría, cambiamos de entre 5 a 8% de prevalencia para un 8 a 10%. Enfermedad ocular asociada a diabetes es el tercer apartado del registro de complicaciones. Sin embargo, sí mencionan ahí como un problema metodológico el de detectar y definir la severidad de la retinopatía diabética porque hay pues, diversos criterios de inclusión en los diversos estudios, ¿no? Sin embargo, pues sabemos bien que de las complicaciones de diabetes, la pérdida de la visión es una de las más temidas. Aumenta el riesgo de susceptibilidad el hecho de tener diabetes a temprana edad. Uno de los estudios también que se mencionaban es que en este estudio se detectaban deficiencias importantes en educación de pacientes con diabetes, como el no conocimiento de la enfermedad ocular asociada a diabetes, deficiencia en el entrenamiento de profesionales y acceso al tratamiento. Ahora, bueno, las cifras las veremos a continuación, pero se considera que del total de pacientes que viven con diabetes, un 30% tiene algún tipo de retinopatía diabética y cerca del 10% tienen lesiones oculares que ponen en riesgo la visión. En la prevalencia total de retinopatía diabética entre 2019 y 2024, se observa una ligera disminución en la prevalencia de cualquier tipo de retinopatía diabética, incluyendo nuestra región, una disminución leve pero no significativa. Mientras que sí hay ciertas regiones en las que hay un aumento del desarrollo de la complicación. Y pues con base en la información de múltiples países para conocer la carga de retinopatía, pues se observa que hay un 23% de pacientes en general con la enfermedad, con algún tipo de retinopatía diabética como complicación, 6% con retinopatía diabética proliferativa, edema macular asociado a diabetes en un 5% y el cercano al 10% que les comentaba de retinopatía diabética que pone en riesgo la visión. Ahora, viendo estos dos aspectos, como que la prevalencia total de cualquier tipo de retinopatía
y de retinopatía que afecta, o sea, que pone en riesgo la visión. Al menos en nuestra región hay un 21% de pacientes con retinopatía diabética y un 16% de severidad alta que pone en riesgo la visión. Por lo tanto, pues somos de los países que tienen estadios más severos de esta complicación. Y me parece que es todo respecto a esta parte de la federación, del Atlas. Cedo la palabra al doctor Fernando Lavalle. Muchas gracias, Raúl. Voy a poner la pantalla y me toca ahora presentarles las novedades que hace la IDF para tener unas recomendaciones de práctica clínica para el manejo de la diabetes tipo 2 en el 2025. Es mi declaración de conflicto de interés porque vamos a hablar de terapéutica. Pues esta es la portada. Tengo la noticia de que Rupa elabora el grupo de diabetes en la sociedad. Formó parte del grupo de trabajo para la elaboración de estas guías representando a México. ¿Y qué vemos de novedades en estas guías? Primero es que nos ponen que la atención de la diabetes debe ser integral, que debe tener un enfoque holístico, con un equipo veterinario y sistemas de apoyo para la toma de decisión, porque habla de la automatización, del monitoreo, el registro de los datos. Y esos son los principios de atención que ponen para estas guías. Una de las novedades, y que no lo había visto yo nunca en mi vida académica, es que nos ponen dos criterios. Nos dicen estándares de atención y prevención de la diabetes, los vamos a dividir en atención óptima y atención básica. La atención óptima es una atención basada en evidencia, universalmente esté disponible, que nos dé la atención más deseable para la persona con diabetes. Pero ¿qué tiene que ver esto? Pues que tiene que requerir recursos suficientes. Si queremos lo último en tecnología, lo último en medicamentos, pues se requiere tener recursos suficientes, lo cual no es posible para tener una cobertura sanitaria universal. Y puede estar disponible solo para subgrupos en algunos sistemas de salud y en algunos países. En cambio, la atención básica es aquella que busca alcanzar los objetivos principales de la atención óptima, pero se proporciona un entorno sanitario con recursos limitados. Y esto pudiera aplicarse en nuestro país de dos formas. La atención óptima pudiera ser dada en los sistemas privados de atención y en quienes tienen seguro de gastos médicos mayores, y la atención básica, la que proveen todas nuestras instituciones de salud y muchos médicos generales que trabajan por el bienestar de las personas con diabetes. Pero esta atención básica que pide la IDF lo pone como un punto de partida para lograr la atención óptima en un futuro. Y entonces nos dicen que la definición para cuidados óptimos es atención y prevención basada en evidencia proporcionado en un entorno de buenos recursos. Y en cambio los cuidados básicos es la atención y prevención basada en evidencia, pero adaptado a entornos con recursos limitados. ¿Cuál es el público objetivo? Pues son profesionales de la salud y responsables de toma de decisiones. La accesibilidad pues debe estar disponible para todo el mundo. Y el alcance, ahí es donde el enfoque es distinto. Para cuidados básicos estamos enfocados en servicios especiales y programas prioritarios, como ahora tenemos, por ejemplo, el PRONAM en México para diabetes metabólico, que está adaptado a los desafíos de los entornos sanitarios locales y que debe centrarse en el individuo. A final de cuentas, se divide en 7 capítulos estas recomendaciones. El capítulo 1 es para la detección de diabetes e hiperglucemia intermedia, que si ustedes recordarán bien, discutimos esta parte de este criterio diagnóstico como uno de los criterios que te ponen en riesgo el desarrollo de diabetes. Y nos ponen la diferencia entre los criterios de la Organización Mundial de la Salud y los criterios de la ADA que ustedes ven en la tabla. Pues a final de cuentas la hiperglucemia intermedia no tenía una clasificación bien determinada. Pero vean la glucosa alterada de ayuno, como la OMS la toma en 110 y la ADA a partir de 100. Y la hemoglobina glucosilada, la OMS no la toma en cuenta porque no tiene estandarización
a nivel mundial. En las opciones para detección de diabetes e hiperglucemia intermedia, pues el grupo objetivo es ser determinado localmente, porque como vieron ahorita en la sesión del Atlas de la IDF, nos comportamos de manera diferente en los distintos países que componen a la IDF. Debemos de utilizar puntuaciones de riesgo como el FIM-RISC adaptados a la localidad o el score que tiene la Secretaría de Salud. Debemos de utilizar como prueba la glucosa de ayuno, la hemoglobina glucosilada, la curva de tolerancia a las 2 horas. Pero nos ponen que la prueba de tolerancia de 1 hora con 75 gramos es una opción emergente que veremos con mayor disponibilidad de datos en un futuro. Hay que seleccionar un protocolo para decir cuál vamos a utilizar. Programas de prevención de diabetes, a considerar la viabilidad de implementar de diabetes basada en inmunidad, que modifique el estilo de vida. Ese es el cuidado básico que debería de tener toda institución. Y los cuidados óptimos es dar un programa estructurado de prevención de diabetes que esté basado en los modelos del DPP, Diabetes Prevention Program, de 6 a 12 meses de duración y que esté adaptado localmente. Considerar metformina como una intervención adicional. Y si se fijan, no nos ponen ninguna intervención con medicamentos que puedan bajar de peso a los pacientes como una de las alternativas para la prevención de diabetes. Y nos ponen una tabla comparativa, que esto es de utilidad, que la reconozcamos, porque nos habla de la variabilidad biológica, la variabilidad intrapersona y aquellas cosas que pueden afectar el resultado. Vean cómo los factores agudos, como la ingesta de alimentos, el estrés y la actividad, puede afectar la determinación de la glucosa plasmática en ayuno o de la curva de tolerancia oral a la glucosa, y no así la hemoglobina glucosa. La sensibilidad comparándose contra la curva de tolerancia oral a la glucosa, que la IDF la pone como el estándar de oro, pues es baja para la glucosa en ayuno y baja para la hemoglobina glucosa. Final de cuentas, creo que hay que conocer estos datos para seleccionar la prueba que debemos tener nosotros. Y nos dan un flujograma que la detección está basada en factores de riesgo clínico o puntuación. Quien tiene alto riesgo debe irse a un análisis de sangre, y si tiene diabetes se trata, si tiene hiperglucemia intermedia, un programa de prevención, y si es normal se debe dar la reevaluación. Además, debemos de tener un sistema de recolección de datos y de evaluación para poder llevar el registro de los resultados de estos pacientes y poder monitorizarlos. Segundo capítulo se va a la evaluación y objetivos de control glucémico en la diabetes tipo 2. Y vean cómo para hemoglobina glucosilada nos recomiendan en el objetivo general menos de 7 en ambos tipos de cuidado, y personalizar la hemoglobina glucosilada. Es algo nuevo. Deberá de ser mayor en ancianos, menor en recién diagnosticados, y proponen que se pueda utilizar otros métodos para evaluarlo, como sería la fructosamina. Final de cuentas, para el automonitoreo de la glucosa en sangre, nos ponen una manga un poquito más ancha de lo que acostumbramos en la ADA, de 70 a 144, en la glucemia de ayuno hiperprandial, en la glucemia postprandial de 70 a 144 igual, o de 70 a 160 como aceptado. El monitoreo continuo de la glucosa nos lo ponen para todas las personas que tienen diabetes tipo 2 tratadas con insulina, y para algunos otros detallado en forma individual. Considerar el uso del monitoreo continuo de glucosa a corto plazo en personas seleccionadas con diabetes tipo 2 es para aquellos que tienen cuidado básico, en donde no se recomienda que lo hagan de forma continua. Entonces, estas son las recomendaciones que nos dan. En el capítulo 3 habla sobre las terapias para reducir la glucosa en sangre, opciones sin insulina para la diabetes tipo 2. Y aquí nos ponen una división dicotómica. Pacientes sin complicaciones o bajo riesgo cardiovascular, ¿ok? Y aquí tenemos aquellos que tienen obesidad y los que no tienen obesidad. Si nos vamos a aquellos que sin complicaciones, bajo riesgo cardiorrenal, sin obesidad, es modificación de estilo de vida, metformina, terapia combinada.
modificar el estilo de vida y metformina para los cuidados básicos. Pero vean que en personas con obesidad nos dan de entrada la combinación de metformina con un agonista receptor de GLP-1 para los países que tienen recurso económico, o metformina y un inhibidor de SGLT2 que ya son genéricos en otras partes del mundo para aquellos que tienen cuidados básicos que no tienen el recurso económico para sufragar una terapia con GLP-1. Es una modificación a lo que nosotros vemos en las otras asociaciones. Aquellos que tienen psicocomplicaciones o bajo riesgo cardiorrenal, veamos aquí que en la terapia y que no están en el objetivo glucémico, pues reforzar la toma de metformina y añadir un inhibidor de SGLT2 en aquellos que tienen obesidad o un GLP-1, y si ya recibe una terapia combinada, añadir el contrario. Nos dan la misma alternativa para los países que tienen cuidados básicos, añadir un inhibidor de SGLT2 como primera terapia. Entonces, no están hablando de una sulfanilurea, no están hablando de un inhibidor de EP4, sino se van a terapias que pueden modificar el devenir de las complicaciones. Y si ven aquellos pacientes que tienen alto riesgo o que ya tienen complicaciones cardiorrenales, reforzar la modificación al estilo de vida, añadir SGLT2 o agonista de receptor GLP-1, y la terapia combinada de llegar hasta la triple terapia. Añadir un SGLT2 y un agonista del receptor de GLP. Y de esta manera utilizar medicamentos que han demostrado que tienen evidencia de seguridad cardiovascular en los CVOs. Entonces nos dan una lista de medicamentos, ponen como primera alternativa en la clase terapéutica de los inhibidores de SGLT2 a empaglifosina y alternativas terapéuticas como cana y DAPA. Nos ponen a glicacida como un medicamento adicional en la lista de la OMS de diabetes, y nos dan las presentaciones de 30, 60 y 80 miligramos, y nos ponen como alternativas en su grupo químico de otras sulfanilureas, y hacen la previsión de que la glibenclamida no es adecuada para mayores de 60 años por el riesgo de hipoglucemia. Metformina inicio con 500 miligramos para una titulación y mejor tolerancia del medicamento. Y ahora nos vamos a las terapias para reducir la glucosa en sangre, opciones de insulina para la diabetes tipo 2. Cuidados óptimos, el inicio de insulina es iniciar la terapia con insulina cuando los medicamentos optimizados para reducir la glucosa y la intervención en el estilo de vida no mantienen el control de la glucosa en la meta. Y la misma sería para los cuidados básicos. Requiere de soporte el iniciar insulina porque hay que brindar educación, hay que tener manejo continuo del estilo de vida, una revisión periódica de los resultados del monitoreo. Esto también exige que los pacientes tengan automonitoreo de la glucemia y una medición regular de hemoglobina. Y en los cuidados óptimos, utilizar monitoreo continuo de glucosa para lo que sería la diabetes tipo 2 en insulina. Y los regímenes nos van a poner desde aquellos que tienen análogos de insulina basal hasta una microinfusora. El inicio de insulina, comenzar con una única inyección diaria con un análogo basal de preferencia, continuar con los antidiabéticos orales y a final de cuentas es la misma recomendación en cuidados óptimos y cuidados básicos. Intensificación de insulina cuando aquellos pacientes que ya llegaron al máximo de su dosis basal, pero no alcanzan la meta, pues está la terapia bolo basal o basal bolo, insulinas premezclados, o añadir un GLP-1 o utilizar una microinfusora. Y a final de cuentas hay que ver si requerimos desintensificar la insulina, sobre todo cuando aquellos pacientes tienen hipoglucemia, los que están en regímenes complejos son basal bolos o los que utilizan premezclas por la posibilidad del desarrollo de hipoglucemia. Y nos dan una lista de los medicamentos que tiene la OMS en insulinas inyectables solubles, las biosimilares, en nuestro país las hay, que son copias de glargina, y nos ponen los análogos de insulina de acción prolongada como las alternativas terapéuticas que ustedes conocen y están listadas en la tabla.
Nos hablan del tipo de farmacocinética. Tenemos las insulinas análogas de acción ultra rápida con Fiasp y la insulina Urli, que sería el equivalente de Liombeva aquí en México. Las insulinas análogas de acción rápida como Listo, Aspirina, la insulina humana regular, la NPH, y los análogos de basal. Y pronto tendremos aparte nosotros aquí las que son de origen semanal. Y nos dan un algoritmo para el inicio de insulina y no se consigue la meta, añadir insulinas prandiales, un agonista de 1 y tener una terapia que sea basal bolo como si fuera diabetes tipo 1 o llegar hasta una microinfusora de insulina. La intensificación de insulina, pues nos dicen cómo hay que hacerlo y añadir insulina prandial con una sola inyección antes de la comida de mayor contenido de carbohidratos, que es lo que hemos venido diciendo en el país todo el tiempo cuando hablamos de la intensificación de insulina. Nuestras guías no son diferentes a esta recomendación. Capítulo 5 es para el control de peso en el manejo de la diabetes y la recomendación es la reducción de peso, pues la terapia con cambios al estilo de vida, las dietas muy bajas en calorías, terapia basada en incretinas y la diferencia es que eso es para cuidados óptimos y terapia basadas en inhibidores de SGLT2 para quienes tienen cuidados básicos y un presupuesto limitado. Mejora el control de la diabetes, el cambio del estilo de vida y la terapia, sin lugar a dudas, al igual que la cirugía bariátrica, que puede hacer entrar en remisión a los pacientes. En aquellos que tienen obesidad y prediabetes, pueden hacer prevención de diabetes en estas terapias con metformina, terapias basadas con inhibidores de SGLT2 e incretinas, que a mí me llamó la atención que fuera puesto los inhibidores de SGLT2 como una terapia para prevención de diabetes. Hay poca evidencia científica en ese sentido, pero bueno, es la recomendación que nos da la IDF en estas nuevas. Podemos ver que se requiere un asesoramiento nutricional, de actividad física y conductual, y vean cómo esto se recomienda en todos los individuos que tienen sobrepeso, ya sea sobrepeso bajo, moderado o obesidad, y la farmacoterapia nos la dejan con índice de masa corporal de 27 hacia arriba, porque se consideraría que ya tiene obesidad por tener prediabetes. Y la cirugía metabólica la ponen en individuos con índice de masa corporal de 30 con comorbilidades. Sería fácil porque estos individuos tienen ya diabetes y pudieran tener hipertensión o dislipidemia ya con índice de masa corporal a una cirugía, a diferencia de lo que recomendamos aquí en México, que sería 33 de índice de masa. En el capítulo de protección cardiorrenal en la diabetes tipo 2, pues vamos a ver la evidencia que tienen ellos de los factores de riesgo que nos van a llevar a tener las complicaciones micro y macrovasculares. Este es un cartón que tienen en la parte de las guías y nos dan un antecedente de que hay que evaluar a todas las personas por arriba de 40 años el riesgo de enfermedad cardiovascular, aterosclerosis. Y entonces hacer esto de ver los antecedentes familiares, la evaluación de alto riesgo, y si tiene más de 40 años con 2 factores de riesgo, se va a clasificar como de alto riesgo. Entonces el manejo deberá tener el control glucémico, el control de los factores de riesgo, sería presión arterial, lípidos, el fumar, considerar dar aspirina y tener una clase terapéutica con beneficios demostrados que son inhibidores de SGLT2 y agonistas del receptor de GLP. Vean que para cuidados básicos no nos ponen a los agonistas del receptor de GLP-1 porque a final de cuentas no están asequibles en todos los países y esto es una cuestión no de gusto sino de presupuesto. En la evaluación de los riesgos y detección hay que tomar en cuenta los síntomas, la hospitalización por insuficiencia cardíaca, el electrocardiograma. En algunos casos se requiere ecocardiografía, tener biomarcadores como el ProBNP y en cambio en los cuidados básicos a nivel de medicina general tener en cuenta el electrocardiograma, la hospitalización por insuficiencia cardíaca, los síntomas y las puntuaciones de riesgo.
El manejo, pues ya establecimos que en el cuidado óptimo deberá llevar un bloqueo del sistema renina-angiotensina, beta bloqueadores, la terapia combinada para la glucosa que incluya clases terapéuticas y pudiéramos tener que utilizar un antagonista de los receptores mineralocorticoides no esteroideo como finerenona y ponen además la adición ya de los agonistas duales como tirzepatide en personas con obesidad. Y en cambio, para quienes van a tener cuidados básicos, se queda en los medicamentos esenciales que irían en un bloqueo del sistema renina-angiotensina, betabloqueadores, metformina, un inhibidor de SGLT2 y dejar de poner un antagonista de los receptores mineralocorticoides esteroideo, que aquí serían pues, los diuréticos conocidos que ya tenemos y que a final de cuentas son más baratos que lo que sería finerenona. Para los desenlaces renales, lo que nos proponen para los cuidados sería y excreción urinaria de albúmina. Al final de cuentas, el manejo deberá de tener bloqueo del sistema renina-angiotensina, inhibidor de SGLT2 y considerar la adición de semaglutida, que es el primer agonista del receptor de GLP, ¿no? Que demuestra detener la progresión de la enfermedad renal crónica. Y de esa manera terminan diciéndonos que pues esas serían las recomendaciones para enfermedad renal. El capítulo siguiente, que lo veremos en una diapositiva más, antes nos hacían la puntuación de que debemos modificar el estilo de vida de los pacientes y seguir con el control glucémico intensivo temprano, la intervención multifactorial en todas las otras cosas como presión arterial y lípidos y utilizar medicamentos que den protección cardiorrenal adicional. El capítulo 7, que es el último que veremos, es el manejo de la enfermedad hepática esteatótica asociada a disfunción metabólica. Y nos ponen aquí que para la detección debemos de irnos nosotros a hacer pues un FIB-4 en cuidados óptimos y si el FIB-4 es elevado nos lleva a hacer pues la parte de imagenología con estas detección a través de un fibroscan para poder ver el grado de fibrosis que pudieran tener. En cambio, para los cuidados básicos nos lo dejan con la puntuación del FIB-4 y solo una imagenología si este está elevado. Pero pues en el otro nos ponen hasta la resonancia magnética para evaluar también la elastografía. En el manejo de estos pacientes, en aquel que tiene diabetes y tiene riesgo de desarrollar la enfermedad metabólica asociada a los lípidos, vean la terapia específica. En Estados Unidos ya está el resmetirom y pues nos ponen los agonistas del receptor de GLP-1. La pérdida de peso de al menos del 5% en aquellos que tienen sobrepeso o obesidad, que prácticamente son casi todos los pacientes. Acá nos dejan en las alternativas en cuidados básicos utilizar la pioglitazona e inhibidores de SGLT2 que en estudios cortos y mecanísticos demostraron cambiar la relación de transaminasas y disminuir este indicador. Final de cuentas, el espectro de MASLD incluye el hígado esteatóxico asociado a disfunción metabólica, la esteatohepatitis, la fibrosis, la cirrosis y el carcinoma hepatocelular. Y vean ustedes cómo la prevalencia de MASLD global es 30%, pero para Latinoamérica las estadísticas marcan 44%. Y la prevalencia en diabetes tipo 2 se va de la global que era 30 a 56%. En Europa los estudios demuestran que se va de un 25 a un 68%. En Latinoamérica todavía no tenemos estudios confiables que nos digan cuánto más se va a incrementar. La prevalencia de MASH, vean ustedes, es 37% y la de fibrosis avanzada, afortunadamente, solo un 17%. Y las recomendaciones de práctica clínica globales, pues nos dicen que esto se actualizó en base a evidencia para incorporar las nuevas terapias, que la novedad es tener para nuestros pacientes cuidados básicos y óptimos que pudieran dejar
con una atención de calidad a ambos sectores y que pues la única cosa que haría la diferencia sería el recurso económico. Creo que prácticamente con esto cubrimos todo lo que sería la parte de estas nuevas guías y recomendaciones. Y pues agradecemos a la doctora Rupa Mehta que nos haya hecho la parte de compartirlas con nosotros. Quienes las deseen se pueden comunicar con Lalo, Eduardo Márquez, quien es el jefe del grupo de diabetes y quien amablemente nos ha dejado presentar. Y con esto daría por finalizada la intervención que a mí me tocaba y tenemos algo de tiempo para poder tener alguna discusión y algunas preguntas. Estamos en disponibilidad de responder sus dudas, ¿no? Bien, muchas gracias, Fernando. Muchas gracias a todos nuestros profesores. Como les comentaba, es una temática que, si bien son datos que año con año vemos y que de repente pareciera ser un lugar común el tener que hablar del incremento y de las expectativas nefastas que tiene, hoy se notan algunos cambios que asumo son estructurales y que demuestran la preocupación, pero una preocupación que trata de intervenir en la numeralia. Y sobre esta línea de pensamiento quisiera preguntarles, no sé si Raúl y Paloma se pudieran agregar con sus cámaras, sí, para Sí, ya están abrir. ahí Paloma y Raúl también. Perfecto. Bien, lo primero que me gustaría preguntarles es, ¿cómo ustedes calificarían este paso conceptual tan relevante, tan, yo diría, atrevido e incluso no exento de riesgos, de incorporar en estos datos estadísticos y en esta visión global a la diabetes intermedia, con todo lo que implica? Entonces, quisiera un comentario de los tres sobre este punto para iniciar la discusión. Y gracias, Eduardo. Tomo la palabra. Justo lo comentan en la discusión o en la introducción de esta edición del Atlas. La controversia que existe en relación al punto de corte de la glucosa alterada en ayuno de la Asociación Americana de Diabetes, en contraste con la propuesta por la Organización Mundial de la Salud, ¿no? 100 versus 110. Adicionalmente, pues ellos, como comentó bien el doctor Lavalle, pues prácticamente prefieren no hacer estimados en relación al hemoglobina glucosilada elevada, ya que reconocen la falta de estandarización del ensayo, ¿no? A nivel global, es decir, más que la falta de estandarización de que se desconoce si los datos son confiables con respecto a que sean realizados con un ensayo estandarizado. Y finalmente, pues sí se menciona también en esta edición del Atlas lo que habíamos comentado en la sesión previa de la relevancia de la glucosa a la hora durante la curva de tolerancia oral a la glucosa. Creo que a mí, por ejemplo, el mensaje global que les puedo decir o que me permitiría expresar, pues es que definitivamente la búsqueda temprana de alteraciones de la glucosa con lo que tengamos disponible en nuestro medio es importante, ¿no? Debido a que representa un riesgo incrementado para el desarrollo de diabetes y entre más temprano logremos intervenir con las herramientas que consideremos apropiadas e individualizadas para cada persona, pues podemos cambiar los desenlaces. Lalo, creo que es muy importante. Mira, también depende de cuándo empezaste a ver pacientes y a tratarlos.
O sea, cuando yo empecé a tratar pacientes y a verlos, pues el diagnóstico de diabetes era arriba de 140. Entonces, a mí me ha tocado ver el que se actualizaran los criterios y que pues la mayor parte de los criterios que conocen ahorita, sobre todo las generaciones jóvenes, pues no es con lo que yo aprendí a diagnosticar diabetes. Entonces, ahorita creo que a lo largo de este tiempo, poner la curva de tolerancia oral a la glucosa como el estándar de diagnóstico en las recomendaciones me parece muy adecuado, porque en aquellos casos en los que tú ves un individuo con prediabetes, te permite estimar también la parte de cuál sería la progresión a diabetes. La glucosa alterada de ayuno progresa menos, la glucosa postcarga progresa poco más, pero si tienes ambas progresa todavía mucho más. Y este criterio nuevo de decir a la hora, pues tendríamos que revisar nuestros costos de la curva, la metodología de hacerla, porque ahorita no estamos acostumbrados a hacerla. Quien pide una curva de 75 solo va a obtener 2 valores. Y aquí tienes la factibilidad, porque ya me ha tocado ver que la gente confunde y ahora le pide una carga rápida de 50 para ver el valor a la hora. Y esa no es la prueba adecuada. Entonces creo que esta parte de la determinación intermedia, de la hiperglucemia intermedia, nos falta un poco de tiempo para poderle dar valor. Ahora, antes se decía que ningún individuo normal debería de pasar de 200 en una curva. Ahorita se dice 180 y con el criterio de 155, pues ya lo estamos dejando en una cifra muy baja para poder decir que esa persona tiene muy alto riesgo y va a terminar teniendo el diagnóstico de diabetes. Entonces, creo que aún nos falta ver estudios que puedan comprobar esto y que lo puedan poner contra lo que sería el estándar de oro, ¿no? Lo veo Sí, justamente, metodológicamente difícil, ¿no? sí, justamente, y sobre esa línea, y quisiera que Raúl nos diera su opinión, y a eso me refiero cuando hablo de arriesgado e intrépido, porque al haber todavía una falta de evidencia consolidada, el abrir el espectro de un grupo de pacientes en donde todavía no sabemos cuál va a ser su desenlace metabólico de manera cierta, puede hacer que estas cifras de estadística y todo lo que conlleva para políticas públicas, para abordaje de seguridad privada, para distribución de recursos e incluso para protocolos de prevención de prevención intervenida, vamos, podrían, si bien atender casos más tempranamente, también podrían encarecer los procesos. Raúl, ¿cuál es tu postura al respecto? Yo creo que estoy de acuerdo con mis profesores que mientras más temprano se detecte, mejor, ¿no? Tanto con la curva de tolerancia a la hora, y más porque, si bien no se menciona ahí de manera tácita, pero la finalidad de hacer intervenciones es prevenir desenlaces, ¿no? Ujú. Y a final de cuentas, desde el hecho de que viven ya con prediabetes, con hiperglicemia intermedia, ya tienen cierto grado de complicaciones microvasculares. Ahí básicamente ya estamos jugando con la farmacoeconomía, ¿no? Como cuál es una intervención costo efectiva en nuestra población directamente para poder disminuir los gastos en salud a largo plazo, ¿no? Pero viéndolo de manera de paciente, tal vez a mí me gustaría que me diagnosticaran de manera más temprana, ¿no? Y al final de cuentas ya yo decidir si deseo una intervención más temprana o posterior, ¿no? Ahora, los cambios en el estilo de vida son gratis para todos. Yo te diría, Lalo, perdón que interrumpa también a Raúl, que también es una posición muy difícil. Raúl dice ahorita muy sencillamente, yo preferiría que me diagnosticaran temprano. Claro, porque eres médico. El problema es que si yo diagnostico a otra persona, tiene implicaciones para su trabajo. Lo pueden correr por el hecho de decirle que tiene diabetes. Y entonces, ahorita, si no estoy seguro de si vas a terminar o no con diabetes, te doy el diagnóstico de diabetes, tiene implicaciones para discriminación. Actualmente hay discriminación laboral con el diagnóstico de diabetes. Entonces, sí lleva a otras cosas
porque te lo pueden tomar como una preexistencia y negarte el servicio en una póliza. Exacto. Entonces, y luego cualquier cosa relacionada a diabetes como enfermedad macrovascular, la tenga o no, pues le puedes quitar el derecho a ser tratado con esa póliza. Entonces, sí tiene muchas otras implicaciones éticas que no tomamos en cuenta única y exclusivamente al ver la parte médica de la enfermedad, sino hay que ver al individuo en completo y a las implicaciones sociales que implicaría, ¿no? Hago una vinculación con una pregunta de Mario Guillermo, el doctor Mario Guillermo, que dice, evidentemente la diabetes ocupa el mayor gasto en el sector salud y aún así las políticas de salud se han estancado o no se han propuesto las políticas actuales para nuestro país. Entonces, aquí yo hago una acotación. ¿Qué pasaría? Porque el sector salud, las etiquetas para diabetes se hacen bajo dos rubros. Uno es una cantidad puntual de recursos y otro es un porcentaje de recursos de acuerdo al estimado completo. Entonces, si vamos a incluir a diabetes intermedia en esta distribución del total de gastos de salud, va a haber enfermedades que se van a quedar descobijadas por la necesidad de intervenir en diabetes. Entonces, él pregunta, sí, que, bueno, ¿qué tan útil es esto si los criterios, por ejemplo, de glucosa alterada en ayuno no se han utilizado, no se están interviniendo sujetos con esta característica? Y punto y aparte, también le pregunta al grupo cuál es la posición de nosotros con relación a la insulina de aplicación semanal siguiendo estas guías. Mira, podría contestarte la primera parte. El PRONAM es un programa que creó el nuevo secretario de Salud, doctor Kersenovich, con un grupo de notables, entre los cuales está el doctor Ricardo Correa Rotter y el doctor Raúl Rivera Moscoso, como parte de los líderes para el trabajo para 6 enfermedades. Y está diabetes y síndrome metabólico. Hicieron un programa de atención en el cual se da educación a distancia a través de manuales y para el ejercicio, y se hizo un nuevo algoritmo de tratamiento que incluye clases terapéuticas como inhibidores de SGLT2, agonistas del receptor GLP-1, no disponibles para todos en este momento, pero que ya están puestos en los algoritmos con miras a tenerlos disponibles para todos en el sector salud, porque este es un programa de aplicación nacional a todas las instancias, Defensa, IMSS, Bienestar, ISSSTE, Secretarías de Salud, es aplicable a todo el mundo. Entonces, sí se están haciendo cambios en los programas de atención y en los nuevos algoritmos. Yo creo que esta parte de decir la glucosa alterada de ayuno, pues depende más bien de que el médico esté capacitado para reconocerla, porque en el momento en el que tú tienes un paciente que tiene 100, ya debe estar catalogado como intolerante y como prediabetes y debe de llevar a una intervención a final de cuentas. Y se propone en el PRONAM que se haga intervención para el diagnóstico temprano de prediabetes y se les dé tratamiento aún farmacológico para estos pacientes. Entonces, creo que en esa parte se puede consultar en la Secretaría. Si tú pones PRONAM Diabetes, te baja el documento en PDF que está muy accesible y los códigos para bajar los materiales para pacientes. Te dejaría, Paloma y Raúl, la segunda parte de cuál es la posición de las insulinas semanales. Pues hasta ahorita creo que ya se están presentando los estudios para la aprobación en nuestro país. Pues lo veo como una herramienta bastante útil, nada más que no sé si desconozco si se va a introducir al sector salud, pero en pacientes, vaya, por practicidad, una excelente herramienta. Lo único que tengo ahí como que como, vaya, en la titulación de la dosis, que son cambios entre un 10-20% semanales, se me hacen un poco complicados para que el paciente al menos a largo plazo pueda ejecutar ajustes inclusive por su propia cuenta, ¿no? Además de que la vida media a la semana complicaría un poco las cosas. Pero en mi opinión, no sé qué piense la doctora.
que definitivamente pudiera representar una herramienta para favorecer el apego a las personas que viven con diabetes tipo 2 y requieren insulina. Sí, sabemos que entre más sencilla sea la posología de la aplicación, sobre todo cuando se trata de un inyectable, pues esto pudiera representar eh, eh, mejoría en el apego. Claro que pues todavía tenemos ahí una brecha importante, ya que no han sido aprobadas todavía aquí en México y como bien comenta Raúl, pues todavía faltaría ver si estuvieran disponibles en los sistemas, digamos, los servicios públicos, ¿no? De salud. Perfecto. Uno de los temas evidentemente más controversiales de la posición, de esta nueva posición de la IDF es estos dos marcos de intervención, el que deja un espacio para la intervención básica y otra como para la intervención ideal. Es como si estuviéramos partiendo al mundo entre ricos, pobres, entre personas con acceso y personas sin acceso, o personas con mejor capacidades de intervención y no. ¿Cuál es, y sobre todo tú, Paloma, que estuviste ahí en el intríngulis de la discusión, cuál es su visión de esto tan controversial? Sí, claro, o sea, pues reconocer que tenemos disponibles fármacos que son capaces de modificar la enfermedad, eh, reconocer también que pues su efectividad depende de que se utilicen por tiempo prolongado, a dosis adecuadas y por otra parte el contraste de lo que se puede lograr, ¿no? En el mundo real, que lo vivimos día con día, no solo en la práctica pública, o sea, en el consultorio creo que es una realidad que el mantener un fármaco que sabemos que puede representar muchos beneficios, pero al mismo tiempo un gasto considerable cuando no se cuenta con una cobertura de un seguro, por ejemplo. eh, pues me parece que es una situación realista, ¿no? A mí estamos acostumbrados pues siempre a contar con la evidencia muy científica, la evidencia de los mecanismos, de lo que podemos esperar de los fármacos, pero creo que sí hace falta un poquito poner en la balanza pues que en ocasiones y no poco frecuentemente, más bien probablemente con relativa frecuencia, pues nos enfrentamos a esta disyuntiva de tener que tocar estos puntos, ¿no? De la accesibilidad, sobre todo esta parte de mantener el tratamiento a largo plazo. Ojalá fuera una situación temporal, ojalá fuera una situación que le podemos ofrecer al paciente como a corto o mediano plazo, pero siendo realistas, pues sabemos que no es así, ¿no? Entonces, a mí me parece que es una situación, si bien es cierto, como lo comentabas, Eduardo, pues, ¿cómo? O sea, hay medicina para diferentes, estratos, o es una situación real, ¿no? Y que nos enfrentamos día con día. Entonces, finalmente, yo creo que es una de las primeras, si no es que la primera guía que reconoce esta situación. Creo, Lalo, que es importante reconocer que la IDF antes tenía guías pensadas en solo los países en vías de desarrollo y que entonces las guías eran muy limitadas y que las guías no tenían el peso científico ni la aceptación global que se buscaba, porque países que tienen un recurso económico mucho mayor que el nuestro y que podían gastar en este tipo de medicamentos, pues se sienten que los dejas fuera de lo que sería la prescripción ordenada y el algoritmo ideal de tratamiento.
Creo que esta manera de poner cuidados óptimos y básicos permite empatar a un mundo dispar, que no vamos a negar que existe, y que de esta manera te da alternativas para que tú, de todas maneras, en tu lugar busques cómo pasar al cuidado óptimo. Porque lo hemos discutido aquí y era una de las críticas de las guías de práctica clínicas viejas del CENETEC, donde estaba basada en la existencia. Y entonces esas guías pues no te dejaban utilizar todos los nuevos medicamentos que ya tenemos en disponibilidad en el sector privado. Y de esta manera creo que se empata y es más justo para todos los profesionales de la salud el poder tener una guía terapéutica para poder sacar adelante a tu paciente y que lo apliques en el lugar en donde tú estás trabajando. Aún nosotros que trabajamos en institución pública en la mañana y en la tarde en privada, vives dos realidades distintas. Y creo que esa parte ha ido mejorando. Ahora, las guías actuales en nuestro país ya tienen GLP-1 en segundo y tercer nivel, cuando antes uno no pensaría que eso llegara ahí. ¿Por qué ya llegó? Pues porque tenemos los nuevos análogos contra los viejos, pero el liraglutide tiene demostrado los beneficios cardiovasculares. Digo, y ya la tienen en el sector salud. Entonces creo que esto de tener estas guías permite que los sistemas lo vayan adaptando. Y lo dice la IDF. Inhibidores de SGLT2 los pongo para todo prácticamente porque es una buena clase terapéutica, tienen evidencia y porque ya son genéricos, ¿verdad? Y te lo ponen hasta para pacientes con prediabetes y obesidad como una alternativa para su manejo del peso. Dices tú, ¿yo dónde hubiera visto eso que en una guía me pusieras que para obesidad voy a utilizar un inhibidor de SGLT2? Yo sé que Emma Manzanera, o sea, de voltear de cabeza ahorita en el grupo de obesidad, junto con Hugo Laviada, si me escuchan decir esto, pero así está puesto en las guías, porque están adaptadas a la realidad, ¿verdad? No solo a la evidencia, sino también a la realidad. Absolutamente. Raúl, no sé si quieras hacer algún comentario. Pues igual comentando lo mismo que mencionan el doctor Lavalle y la doctora Paloma, pues en México vivimos las dos realidades, ¿no? Y estas guías a final de cuentas no solo son para nuestra región, son para todo el mundo. Entonces, probablemente ese tipo de diferenciación es para un paciente atendido por un médico que se encuentra en una región de África donde menos del 1% total del gasto mundial en diabetes se ejecuta en esa región, ¿no? Y el hecho de tener las dos opciones terapéuticas o bueno, las dos directrices de tratamiento, pues es útil, ¿no? Nosotros en México que, pues sí, efectivamente en la mañana o en la tarde estamos de un lado del algoritmo que del otro, pues siempre buscar el tratamiento óptimo a largo plazo en la medida de lo posible, ¿no? Así es. Muy bien, pues faltan 5 minutos para estar acorde a los tiempos previstos. Yo quiero agradecerle a los 3 profesores todo el esfuerzo, toda la coordinación, el diseño, porque el diseño académico de la temática de todas estas reuniones es justamente de ellos, de Fernando, de Paloma, de Raúl y un grupo de nuestro equipo de diabetes de la SMNE, que verán que siempre están a la vanguardia, que siempre están buscando lo óptimo y también lo más controversial, ¿por qué no decirlo? Que nos gusta discutir. Pues muchas gracias, Fernando, Paloma, Raúl, y sobre todo muchas gracias a ustedes por estar en nuestra sesión académica. Los esperamos próximamente en nuestra sesión y además en todas las actividades que tiene nuestro grupo de trabajo y la Sociedad Mexicana de Nutrición y Endocrinología. Muchas gracias y hasta siempre. Muchas gracias, Eduardo. Buenas Muchas noches a gracias, un todos, muchas gusto. gracias. Linda noche. Igualmente, gracias.